Dios le bendiga a todos los que vean este video. El Señor le bendiga grande y sobremanera abundante. Bien, ahora van a ver un video diferente porque arreglé el fondo del, del video. Bueno, o sea, la pared preparé un poco. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús, el Señor le bendiga grandemente. Estamos acomodando un poquito. A ver, por ahí. Un poquito más. A ver, por ahí. Ahí estamos. Dios le bendiga. Damos las gracias a nuestro Dios por su amor y su misericordia. Y pedimos al Señor su ayuda, que a través de su Espíritu Santo nos conceda su bendición y, y bueno, para hacer este video. Como siempre les digo que vean el video hasta el final. Porque bueno, así se van a enterar, van a aprender, van a recibir palabra de Dios. Porque eso es lo que yo predico, palabra del Señor. Y lo que hoy estamos para hacer, este video que vamos a hacer, es darte a entender de la sabiduría que es de Dios y de la sabiduría humana. Primeramente la sabiduría de Dios y luego la sabiduría humana. Que la sabiduría humana no viene a ser sabiduría, sino ignorancia. Que por ignorantes caen en lazos del error, caen en su alma está en densa oscuridad, como dice la palabra, allá en Corintios, ¿no? Capítulo 10, creo que es, capítulo 3. Bueno, a ver, yo no sé qué le ha pasado o qué le pasa a muchos pastores, a muchos cristianos, y se cumple la palabra. Habiendo empezado por el Espíritu, vas a terminar por la carne. Terrible, ¿no? Terrible. Y fíjate que dice terminar por la carne. Eso quiere decir que si te llega la mensajera de la muerte, no tienes más escapatoria. Pudiendo haber estado con Cristo después de esta vida, vas a estar con Satanás y el diablo allá en el lago de fuego. Aunque la modernidad diga todo lo contrario, la modernidad, digo, por ejemplo, yo tengo un título acá, falsos apóstoles y falsos profetas. La modernidad que ha entrado en el mismo evangelio, por ejemplo, creyendo que si tienen mayor rango como de pastor pasar a apóstol directamente, así nomás, o decir, o esos que dicen que tiene que tener que tienes que tener cobertura espiritual por alguien. ¿De qué te puede servir una persona? ¿Qué puede hacer una persona por ti? Nada. Mira, esto es espiritual, no carnal.
Esto es del espíritu, no de la carne. El Evangelio es bien, dice la palabra del Señor, y eso debe entenderte, que es inspirada por el Espíritu Santo, útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia. Y vos decís, pero los 4 evangelios no son inspirados por el Espíritu. Ah, no. ¿Y por qué Jesucristo dijo, entonces, referente a qué dijo Jesucristo, el Espíritu de Dios está sobre mí? ¿Por qué? Si el Espíritu Santo no tenía nada que hacer con Jesús. Fíjate vos que si empezamos por el engendro, la palabra dice que el Espíritu Santo vino sobre María, vino sobre María. Expliquemos las cosas como corresponde. Y María quedó embarazada. Jesucristo, según la carne, ¿de quién es? ¿Quién engendró? Fue el Espíritu Santo. Entonces, el hombre ha creído que puede hacer su voluntad, que puede manipular las cosas, que puede manipular el Evangelio. Y no es así. El hombre, según lo que yo leo en Efesios capítulo 3, versículo 6, dice que es coheredero del mismo cuerpo por el Evangelio. Coheredero por el Evangelio. Ahí lo vamos a leer. Fíjate vos, Efesios. Vamos a buscar Efesios. Efesios. Capítulo 3, versículo 6. Dice que los gentiles, somos nosotros, sean juntamente herederos e incorporados, dice en esta Biblia, y consortes de su promesa en el Espíritu, perdón, promesa en el Cristo por el Evangelio, en Cristo por el Evangelio. El Evangelio, que es inspirado por el Espíritu Santo, útil para enseñar, corregir y redarguir injusticia, la palabra de Mateo Apocalipsis, que es profecía, no una leyenda así nomás, no una historia así nomás, sino es profecía desde Mateo hasta Apocalipsis. Si bien tiene historia, claro, tiene historia, tiene mandamientos, tiene promesas, pero también hay maldiciones. Hay maldiciones. Como una de las tantas cuales serían si alguno fue o gustó del Espíritu Santo, fue iluminado y cayó, difícilmente vuelva a ser iluminado. Por otra parte dice que, que si andamos en el Espíritu,
no estamos bajo la ley. Pero si estamos en la ley, maldito eres. ¿Por qué? Te has descolgado, descolgado, dice, te has desligado de Jesús y has caído de la gracia. Es como una hoja pegada en el árbol. De pronto se pone amarilla, se le acaba la savia, el viento viene, la corta y cae la tierra para hacer tierra. Si tú eras un hijo de Dios, una hija de Dios, y por el modernismo, o como dije, la modernidad, claro, caíste. Porque yo he visto muchos. Me discuten, a mí me han discutido y me han dicho que yo estoy equivocado. Que yo estoy equivocado. Que me dijeron que yo me convertía en absoluto, que lo mío era absolutismo, que me convertía en absoluto. Entonces, yo sabía que una persona es absolutamente ignorante o absolutamente incapaz, absolutamente enfermo o absolutamente necio. Entonces yo quedé pensando si yo estaba bien. Fui a buscar el contenido, el concepto del absolutismo, y dice que es política. Lo que creen y lo que afirman, entonces son absolutos políticos, absolutos ignorantes. Entonces yo no estaba equivocado. Personas que conocen el Evangelio, no ignorantes. Si, como dije en otro video, le hablas de Jesucristo, sabe que tengo muchas cosas para hacer y no las he hecho, en otro momento hablamos. ¿Cómo es la cosa? En otro momento hablamos. ¿Te acuerdas del rico y el Lázaro? El Lázaro le fue a pedir al rico mendrugos, le fue a mendigar restos. Y el rico, gordo, bien vestido, con mucha riqueza, con mucha pompa, lo despreció al mendigo Lázaro. Pero luego que ambos sucumbieron, él necesitó del mendigo Lázaro. Él le negó al mendigo Lázaro. Luego después necesitaba del mendigo Lázaro. Vamos a suponer que el mendigo Lázaro sea el Evangelio y que el rico, el pomposo, el agrandado, el mandaparte, el absoluto, seas tú. Que te crees que pasaste, que, creías por una o por otra cosa, porque eras chico, porque aquí, porque te llevaban, porque si hubiera sido por vos no hubieras ido nunca, que esto, que el otro, con tal de zafar. Pero te digo, luego después te hará falta
el Evangelio, el mendigo, Lázaro. ¿Qué representa el Evangelio? El Evangelio te dice esto: si hoy oyeres mi palabra, no endurezca por más tiempo vuestro corazón. Uno de los tantos. En otra parte te dice: vení a mí todos los términos de la tierra y sé salvo. En otra parte te dice: echa sobre mí tu carga y yo te la llevaré. Se hace tu sirviente, se pone a tus pies. Pero tú, como un absolutamente ignorante, lo desprecias. Y eso te costará la vida después de esta vida. Porque la vida en este mundo, la vida comienza cuando naciste, creciste, te hiciste intelecto, millonario. Pero la vida es abrir una puerta y pasar al otro lado. Aquellos que, voy a hacer otro ejemplo, lo que sería la vida. Un ejemplo nada más. Te sacás el quinisei, la lotería, y dejas, por supuesto, vas a dejar en el olvido, ni se vas a querer acordar de que eras una pobre sirvienta, una pobre empleada doméstica, un pobre hombre que vivía de un sueldo pequeño y que muchas veces tenía que hacerlo tirar para llegar a fin de mes. Ya tienes todo el dinero que quieras, que hubieras querido tener toda la vida, pero de esa vida pasada ni te acuerdas. Ahora sos rico. Entonces, vistes una casa y te la compraste. Cuando abriste la puerta por primera vez y pasaste, y viste el jardín, y viste la piscina, y viste todo, las habitaciones, es como que estás en el aire, todavía no pones, como quien diría, los pies sobre la tierra para darte cuenta. Mira tu mansión, mira la que es tu casa y aquella que quedó atrás en el barrio, aquella que quedó allá, quedó en el olvido. Es otra tu vida ahora. A lo mejor te vas a vivir donde viven ricos. Por supuesto, te vas a ir a vivir donde están los ricos. Te vas a querer codear con los ricos. Ahora, la vida después de la vida, como quien diría, la vida después de la muerte, es la puerta que se abre para pasar al otro lado. Yo tuve una experiencia espiritual, una experiencia, diríamos, en el espíritu. Fui invitado por el Señor. Me dijo: sígueme. Y yo lo seguí. Y después de un largo trayecto que anduvimos, de pronto se paró y extendió su mano a la izquierda y me señaló y me dijo: ¿qué ves a mi izquierda? Todo esto que yo cuento ahora
está en mi testimonio, que está un video ahí, en el YouTube, que ves a mi izquierda. Y yo le dije, veo una antesala, pero sale humo y fuego, se ve que hay fuego. ¿Por qué? Bien has visto, me dijo, es la antesala al infierno. El Señor estaba delante mío, yo a 10 metros estaba de Él. Y usted puede decir, y escuchaba, cuando estás allá con Cristo, así te hable, y te puedo decir que ni siquiera habla, que es como si fuera telepáticamente las cosas. Mira, él me dice, bien has visto porque de ahí es el antesala al infierno. Ahí esperan las almas que no creen, no aman, ni sirven a Dios. Fíjate vos, no creen, no aman, ni sirven a Dios. Eso no fue un sueño mío, fue una experiencia espiritual. Fue como te digo, el Señor me dijo, ven, sígueme. Entonces, y para que veas, me dijo, para que veas que es verdad lo que yo te estoy mostrando, abriré tus ojos del alma. Entonces yo, por primera vez, escuché esa palabra, ojos del alma, ojos espirituales. Y vi una gran columna, puedo decir, uno tras del otro así, en Vila India, como le dicen, la gente, la juventud, sobre todo la juventud, desnudo como vinieron al mundo, era incontable la cantidad. Cómo me miraban, ver sus ojos, cómo me pedían a mí que hablara con Jesús, que les diera una oportunidad, era lo que trataban de decirme, que les perdonara. Su final estaba en esa entrada al fuego, al suplicio eterno. El Señor dice bien clarito que hay dos caminos, uno al cielo con Él y uno al infierno. Fíjate, me dice, sígueme, y lo volví a seguir otro trayecto y me señala con el brazo derecho a la derecha y me dice, ¿qué ves a mi derecha? Y yo le dije, un gran pequeño muro, una gran cortina. Bien has visto, porque de aquí para allá es mi gloria. Amigo mío, cuando él hizo así, extendió su mano hacia la cortina, se abrió y salieron varones, ángeles, a recibir al maestro. Entonces yo le dije inmediatamente, llévame contigo, y me dijo, no, porque tú no me perteneces. Desde niño te he hablado y tú no me has querido oír. Entonces yo les puse mi religión, yo les puse todo lo que era yo en mi religión católica apostólica romana. Y él me dijo, eso no es mío. Eso no es mío. La verdad te digo, en mí me da tristeza, me da dolor y que pensar. Y yo digo, Señor, verdaderamente estuve con vos.
porque lo encuentro en el Evangelio escrito. Y cómo hay gente, multitudes, miles, que no aceptan a Cristo y aceptan cualquier mentira. Cómo hay pastores que venden el Evangelio. Yo te voy a leer lo que escribí, que recibí así de repente. Y esto es sabiduría, pero no mía, sino sabiduría de lo alto, que me da para que alguno que entienda, piense y lea de Mateo a Apocalipsis, de Mateo a Apocalipsis, el Nuevo Testamento, porque por él alcanza salvación y vida eterna, alcanza perdón, remisión de pecado por el Evangelio de Mateo a Apocalipsis. Y por el Evangelio de Mateo Apocalipsis serás condenado si tú rechazas lo que ahí dice. Mira, falsos apóstoles y falsos profetas. El pastor que miente para su provecho hace sufrir a la gente. Vamos a ponerlo pronto. Y yo pensaba mientras escribía, ¿por qué lo hace sufrir? Y empezaba a venir. Hace sufrir a la gente que pastorea. Porque la mentira es satánica y se relaciona emocionalmente con el que escucha. O sea, la doctrina mentirosa, falsa, se relaciona con el que la escucha. ¿Por qué? Porque tiene un poder diabólico. Si vos hablas cualquier cosa, es atractivo. Habla de Cristo y te desprecian. Pero fíjate, no entienden y por ende, al no entender, se quedan con la duda. Y aquí viene otra cosa. La gente que lee la Biblia en el templo no escucha al pastor predicar según el Nuevo Testamento, según Cristo, según lo que dice allí. ¿Y qué escucha? Lo que a ese individuo le conviene. Entonces, cuando la persona quiere decir o quiere exponer o quiere decirle, pastor, mire, escuche, ¿sabe cómo lo tratan? De iracundo, de mañoso, de mundano, de carnal, de desobediente. Y te dicen, sos un ingrato porque hemos orado por ti. Te sacan en cara lo que no han hecho nunca. Mira, y dice, se queda con la duda, si será así como lo dijo y lo exhortó el predicador, o si la Biblia dice otra cosa. Se quedan ahí. A ver, ¿cómo quisieran escuchar muchos lo que la Biblia dice? Nunca lo van a escuchar, porque lo relacionan como una carbonada, como algo así como yo lo relacioné como un pan dulce, que tiene fruta, que tiene licores, que tiene de todo. Bueno, así hacen algunos señores pastores cuando están exhortando, y como son obispos, como son apóstoles, o como han crecido con la mentira, han estafado a la gente, y por eso tienen un poder, algo de poder, que delante de Dios es nada. Entonces, ellos manipulan la gente, la manipulan, y la gente tiene que caminar al ritmo que él. Me acuerdo cuando hacíamos el servicio militar, y el cabo, o el cabo primero, o el sargento,
o el teniente tenía un pito, ellos tenían un pito. Entonces, a nosotros nos enseñaban un pito, carrera mar, 2 pitos, cuerpo a tierra, 3 pitos, salto rana mar, 1 pito, ponerse de pie. Y después hacían así, entonces teníamos nosotros que dar vuelta alrededor de él. Igual funciona la iglesia, o la congregación, o los que se congregan. Porque el gritón, aquel que quiere que lo escuchen a él, aquel que quiere que le presten atención, aquel que le quiere que le crean, aquel que quiere decir, hermano, vamos a pasar la ofrenda, pero como gritó bastante, el Señor me ha dicho a mí que el pueblo tiene que ser misericordioso. ¿Y eso qué está diciendo? El Señor dice que lo que de gracia recibiste, de gracia dáselo a los demás. Que el Evangelio se siembra por amor y no por ganancias deshonestas. El problema está que la Biblia no está siendo oída, o no está siendo oído que el Nuevo Testamento. Seguimos. Pero lo triste es que la gente se queda con su conocimiento, con lo que leyó en la Biblia, y no lo puede expresar. ¿Por qué? Por lo que te acabo de decir. Por lo que te acabo de decir. Pero sigo diciendo. Porque está censurado, lo censuran. No puede decir nada. Mayormente si el pastor dice ese hermano es iracundo, no le presten atención. Entonces estás como sapo de otro pozo, dice el dicho. Caíste mal. A mí me dijo un hermano, no, si el pastor te tiene acá, no te quiere para nada vos. No sé, dice que vos le paraste el carro una vez, no sé qué le hiciste. No, le dije una vez que él me quiso robar. Y lo digo abiertamente, me quiso robar. Porque yo le dije, le doy 200 ladrillones. Había comprado 1000 para hacer el paredón que dividía con el vecino. Y él quería que le dieran los 1000 ladrillones. Dame los 1000. No, no puede, como dame los 1000, dámelo. No, le dije 200, yo le doy 200, pero lo demás no. Los otros 800 son para hacer, y voy a tener que comprar más para poder hacer el paredón. Porque él hizo la base, él pone el trabajo y yo tengo que poner los ladrillones. Entonces, si no le das todo a Dios, no le des nada. Enseguida se llaman Dios. Yo a Dios no le dije, te voy a dar los 1000 ladrillones. Yo le dije al pastor. ¿Por qué se relacionan que yo le dije a Dios? Porque dice que Ananías y Zafira le dijeron tal cosa. Pero Ananías y Zafira dijeron, venderemos ese terreno y te traeremos el dinero. Yo no le dije, yo tengo 1000 ladrillones y te doy los 1000 y después le traje 200. No. Entonces él me quería robar a mí. ¿Y eso dará gozo, paz y vida eterna? No, yo creo que no. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, seguimos. Queda censurado de alguna manera, por decirlo, pues no puede comentarlo, se tiene que morder, se tiene que callar. Y debe cuidarse de hablar del tema con otro. ¿Pero qué está diciendo, hermano? ¿Usted no cree en Dios? A ver, no estoy hablando de Dios. Estoy hablando de lo que está haciendo ese individuo. Si yo lo hubiera dicho una vez a la esposa o lo hubiera dicho en la iglesia, usted sabe que yo encontré al pastor con la esposa del hermano tal. Y lo encontré. ¿Cómo va a decir eso? Tiene que ser, falta que te digan,
tenés que ser tapadera. No podés decir nada. Tenés que callarte la boca. Porque si no, después, bueno, decilo, pero te tenés que ir para otra iglesia. Y después te mandan otro que hablan con el pastor donde estás congregándote y te ponen re mal. Y el otro que junta chisme, tacho de basura, le cree. Yo no. A mí los chismes no me interesan. Viene un hermano con chisme, lo dice, bien hermano, si usted es chismoso conmigo, erró. Yo no soy tacho de basura suyo ni de nadie. Así es claro. Dios, Cristo y el Espíritu Santo nos quiere libre, no esclavo. Para esto murió y resucitó Cristo Jesús. Pero el ego personal hace que el pastor excluya al sabio y para esto lo descalifica, es lo que ya te estaba diciendo. Al que considera su adversario. A mí hasta que hizo lo imposible para que me fuera. No tenía razón, pero él hizo una carta y dijo, tomá, te vengo a dejar una carta para que te vaya a cualquier otra iglesia. Sabe que los hermanos no quieren que estés más en la iglesia. ¿Cómo le vas a decir eso a un alma? Si tienen razón, no dice en la Biblia, llámalo a sola y habla con él. No dice con 2 testigos, no dice delante de la iglesia. Bueno, saque cuenta, amigo mío. Él lo considera su adversario, mas Dios, que todo lo sabe, todo lo ve, tiene recuerdo, tiene reservado el lugar para el esclavista, para ese mentiroso, para ese que cree que los que no se someten a él, para ese esclavista espiritual o intelectual, porque a veces, qué bonito que habló, pero habló puras pavadas. Por eso dice que su condenación, o sea, la de todo esclavista, no se duerme. El día y la hora llegará. El Santo Evangelio es sabiduría, escucha, para todos, no para algunos, porque es la fórmula cómo alcanzarás la salvación y la vida eterna junto a Cristo Jesús. Y lee, Primera de Corintios, lee ese capítulo. Primera de Corintios, capítulo 2, del 9 al 16, léelo. Por esto, muchos son embusteros, porque el Espíritu de Dios no mora en ellos. Ahí dice que si el Espíritu de Dios no mora en ti, entonces eres un diabólico. Entonces no les queda otra cosa que apartarse del que por la gracia de Dios habla y no puede ser engañado. Esto quiere decir, como hizo conmigo, una carta para que me vaya de la iglesia porque no me podía someter, no me podía dominar, no podía tenerme a su antojo. Entonces, lo mejor que le quedó es hacer una carta o
que me lo dijo, no quiero que te vengas a meter más a la iglesia, a mi iglesia, así me dijo. Y yo le dije, pero esta no es tu casa, esto es un templo, esto es público. Yo te puedo hacer una denuncia por daños morales. Entonces, como yo le hacía, le ponía en su lugar, lo ponía en su lugar, este señor que pensaba, si sigue así, me va a quitar el lugar, tipo, ¿quién se convirtió en un Saúl? Entonces, me va a quitar la iglesia. Le voy a abrir las orejas a los que tengo sometidos. Le voy a abrir los ojos a los que tengo cegados. Apártese del que por la gracia de Dios habla y no puede ser engañado. Por eso es excluido de los que se creen que son siervos de Dios. Ellos se creen que son siervos de Dios o de Cristo. Lo titulan a aquel otro, al que llaman adversario, que aunque no lo es, nada más porque no lo pueden someter, mundanizado, que solo se alimenta de la palabra de Dios, solo se alimenta, que quiere decir que lee la palabra y se alimenta con la palabra solo. Lo tienen que alimentar ellos, porque si no, ese está solo. No tiene cobertura, dicen algunos. Porque a mí me lo dijeron, eres un pastor sin cobertura. Y yo me maté de risa. Bueno, pues le dije yo, si tienes alguna cubierta, tráemela, pues. Pero ¿sabe qué? Yo plata no te doy, ni a vos ni a nadie, porque el Espíritu Santo no se compra. El cielo no se vende. Y se me enojaron. ¿Pero es así o no es así? Claro que es así, amigo mío. Esa es la cobertura de ellos. ¿Cómo te van a decir que si ellos pagan, obligación tiene el Espíritu Santo estarte cubriendo? Porque vos le pagaste a fulanito. No, eso es afano, es estafa, es mentira. Y que no tiene, y que no entiende, porque no pertenecen al sector, lo llaman que no entiende las otras personas, no pertenece al sector de los esclavistas, con sus doctrinas maliciosas creadas por ellos mismos para su buen pasar, Pero la palabra que instruye también juzga y condenará. Capítulo 3 de Corintios, léelo, de la carnalidad habla de muchos que se autotitulan siervos de Dios, por eso no entienden y serán condenados por su altivez y terquedad. Serán condenados. Fíjate vos, lo triste que es, porque no pertenecen al sector de los esclavistas, entonces los corren, no les entienden sus doctrinas maliciosas creadas para su buen pasar. Yo vi a una mujer, en la casa de unos pastores, vi la cantidad, en un salón grande, y la cantidad de sillones así. Unos sillones que para mí son camas, son como unas camas, que un hermanito humilde nos llegará a tener apurado unas sillas. Entonces estas personas, si te van a visitar, se sienten incómodos, porque ellos están acostumbrados a eso. Como digo, explico de nuevo. Quisiera que escuchara y prestara atención. Mira, la vida después de la vida, o la vida después de la muerte,
Es como quien abre una puerta y pasa a otro lado. Vas a un lugar que nunca fuiste, vas a otro país, ponele. Vas a otro país y cruzás la frontera. Y es otra la costumbre, es otra la cultura, son otras las cosas, son otras las comidas, se llaman de otra manera. Entonces ves las cosas distintas, creo yo, porque yo la verdad que así lo pienso. Entonces, vas a ver que allí es diferente la cosa. Pero ¿qué será para aquellos que no puedan ver la luz del Señor? Que no puedan ver la luz del Señor que dice en Apocalipsis, ¿no es cierto? Que no hay sol ni luna, ni más calor, porque Cristo Jesús es el resplandor. Qué triste, porque no habrán ríos de agua viva, no habrán ríos de mar de cristal, ni calles de oro, sino que será eterno sufrimiento, padecimiento en el lago de fuego. Hermano, habría que poner a pensar en la cabeza, ¿no? Y buscar a Cristo. Verdaderamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y te vuelvo a decir, en cada video lo diré, no creas que si adoras a Jehová, Cristo Jesús te va a tener en cuenta. No. Porque Jehová fue un nombre que crearon hombres. 3 curas católicos ya por 1450. Y allá por el 1500 empezaron a ponerlo hasta el 1900 en la Biblia. A ver, por más que Dios se llamara Jehová, o se llame Yahvé, o se llame Yahweh, se llame Adonai, se llame Hashem, o se llame Elohim, o lo que es el nombre que le quieran poner, no te sirve absolutamente de nada. ¿Te sirve de algo? No, absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque al cielo solo van los santos, ¿verdad? Solo van los santos, solo van los creyentes, solo van los que obedecieron, los que escucharon. Entonces, ningún desobediente, ningún borracho, ninguno estafador, ningún mentiroso, ningún hipócrita, ninguna mujer que se crea pastora y sobre los pastores y todas esas cosas, no irá. Porque el feminismo y el machismo no van al cielo. Porque son costumbres terrenales, porque son ordenanzas terrenales. Eso no está en la Biblia. Si vos lees Corintio, te enterarás cómo debe ser la mujer según la Biblia. No, y la Biblia es palabra de Dios, yo no la escribí, yo aprendí de la Biblia. Por eso te digo, si tú quieres ser un hombre sabio, entendido, intelectual en la palabra del Señor, lee de Mateo Apocalipsis. A mí no me interesan los apologetas, ni los apologistas, ni los teólogos, filósofos, que entienden la hermenéutica, dice, y la exégesis. Mira, la hermenéutica y la exégesis es la misma cosa. Pero yo digo esto, y así lo pensé, y así lo veo, y así lo leo, y así lo entiendo. ¿De qué me puede servir la exégesis, la hermenéutica y la teología? Si a mí la Biblia me dice que ningún cochino o sucio entrará al reino de los cielos, yo no sé para qué me va a servir la hermenéutica. Pero yo conozco la hermenéutica, yo conozco la exégesis, yo soy teólogo, yo soy filósofo, el Señor dio otros dones, como de pastores,
como de misionero, como de evangelista. Y ahí creo yo que termina la cosa. Y para ser apóstol, ¿por qué son falsos los apóstoles estos de ahora? Bueno, son falsos porque no vieron a Jesús, nunca lo han visto, no hablaron con Jesús, nunca han hablado con Jesús, no escuchan a Jesús, nunca lo escucharon a Jesús, se escuchan ellos, son mentirosos, no le sirven al Señor, le sirven al diablo. Entonces, ellos no lo vieron sufrir, padecer, morir, resucitar, como dice para eso. Pero como el Señor dice que la palabra del Señor, o sea, el Evangelio dice que el último apóstol es Pablo, entonces los demás están descartados. Son falsos, eso es lo que dice la palabra. Bueno, si quieren ir en contra de Dios, vayan todos en contra de Dios, pero yo me quedo con lo que dice el Evangelio de Cristo. Dios le bendiga. Amén, amén y amén. Mande un mensajito. Yo le puedo decir, lea de Mateo Apocalipsis. Y sobre lo que yo leí, pues sobre lo que yo escribí y sobre lo que yo exhorté en este video, está. Usted lo puede encontrar desde el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10. Usted busque y sigue, lea el Corintio y entérese. Capítulo 10 tiene todo el capítulo 10. Si es posible el capítulo 11 también. Todo el capítulo 11. Vio que las mujeres dicen, nosotros no tenemos por qué poner los velos sobre la cabeza, porque para velo tenemos el cabello. A ver, el cabello es la diferencia entre hombre y mujer. Eso es lo que dice en el capítulo 11, la diferencia. Porque si yo usara el cabello largo, que lo he usado el cabello largo, yo sé que está mal, yo sé que es deshonroso, porque eso dice en el capítulo 11, deshonroso. Pero honroso a la mujer es dejarse crecer el cabello. Pero le está diciendo en los primeros versículos, tápate la cabeza. Y si no te quieres tapar, bueno, córtate el pelo y rápate para que te puedas tapar la cabeza. La cosa es que cuando tú oras o si recibiste realmente del Espíritu Santo una profecía, te tienes que cubrir la cabeza, sea de la iglesia y la congregación y la denominación que sea, no importa, porque Dios creó el universo, al hombre y a la mujer y todo lo que en el universo hay y lo que no conocemos y en los cielos. Amén. Dios te bendiga. Amén, amén y amén.